Hola, bienvenidos sean a este video. Creo que esta es la primera vez que hago algo así y no creo sea la última. En fin, el año pasado hablé de Sonic Frontiers y hace poco salió el DLC gratuito Final Horizon. Y decir que hizo hablar a la fanbase es quedarse corto. Así que haré un video rápido diciendo qué me gustó y qué no me gustó del DLC. Aclaraciones, pues voy a spoilear cosas tanto del DLC como del juego base. Y este video es un complemento a mi reseña del año pasado, por lo que si no han visto ese video se los recomiendo. Empecemos con de qué trata el DLC. Es una nueva versión del final del juego. Tengo entendido que era contenido que se planeaba, pero al ser mucho no pudieron implementarlo. Y ahora que el juego le fue bien, pues decidieron colocarlo. Eso es lo que sé yo, quizás me equivoque. En resumen, los amigos de Sonic buscan las esmeraldas, mientras Sonic completa unos trials para conseguir más poder, y así todos vencen al jefe final. Listo. Bien, empecemos con lo que me gustó. Primero, nuevos personajes jugables. Todos tienen un moveset similar al de Sonic, pero con habilidades propias. Knuckles puede planear, Tails volar, Amy tiene un triple salto. Sumado a los desafíos y cambios en el level design para ellos en la isla, lo hace muy divertido. Un problema que tenía con los Sonic Adventure 1 y 2 es que habían estilos de gameplay muy diferentes entre sí, por lo que si me topaba con uno que odiaba, no me daban ganas de seguir. Aquí no ocurre porque los demás personajes siguen la misma línea que Sonic, plataformeo y exploración. Segundo, las nuevas Cyber Stages. Se le criticó al juego base de que estas reciclaban level design de juegos anteriores, pero en la isla final hicieron niveles completamente nuevos, y aquí también lo hicieron. Me gustan, incluso algunas intentan algo más, como un super boost o un sistema de velocidades al hacer boost constante. Están bien diseñadas y plantean desafíos extras. Tercero, reintrodujeron el Spin Dash. Es divertido de usar aquí, por el level design abierto. Cuarto, es bastante contenido, dura cerca de 3 o 4 horas, para hacer un DLC gratuito es bastante apreciable. Ahora pasemos a lo que no me gustó. El glide de Knuckles es raro, tiene un startup en su animación, y controlarlo en el aire es algo difícil al girar lento. Para distancias largas está bien, pero para reposicionarse en cortas distancias, no. El glide funcionaba mejor en juegos antiguos como los Adventure de hecho. Siguiente... Ok, tenemos que hablar de la dificultad. El juego base era entre mediano y fácil, que está bien, yo nunca tuve un problema con eso. Si un juego quiere no ser difícil pero divertido, está bien. Pero al parecer mucha gente se quejó por esto, así que el DLC aumentó bastante la dificultad. Tengo dos problemas. Primero, el salto de dificultad es tremendo, demasiado diría yo, lo cual puede descolocar a más de alguno. Imaginen que un Kirby saca un DLC y es más difícil que Dark Souls, es raro. Y segundo, es difícil no por muy buenas razones. Los enemigos son más complicados, y por complicados me refiero a que son más molestos, por sus animaciones más rápidas y spamean proyectiles. Critiqué lo fácil del combate en el juego base, pero este tipo de dificultad no es la correcta, me hace querer pelear menos. También las torres, las putas torres. Debes subirlas para realizar una prueba, son 5, y son de las cosas más molestas que he visto en un juego de Sonic. No solo por lo difícil del plataformeo, el cual no me molesta per se, de hecho creo está bien en general, pero un error y te caes seguramente al fondo, y debes hacer todo de nuevo. ¿Conocen el Only Up? Ese juego de mierda que salió este año. Pues esta parte del DLC es muy parecido a eso. En el juego base, en la cuarta isla, hicieron algo similar, subir torres. Pero podías activar interruptores para que aparecieran trampolines o algo. Eso era para que, en caso de caerte, pudieras subir rápidamente a un punto anterior, impidiendo el tener que hacer todo de cero. Eso no existe en las torres del DLC, y los fallos del juego base no ayudan. Las colisiones y cámara de Frontiers no eran las mejores, pero no impactaron mucho en mi partida en el juego base. Aquí en cambio, hacen las cosas más difíciles de lo que debería.
La cuarta torre tiene un montón de rieles, y aterrizar en estos con una cámara algo problemática a veces es un martirio. Y esto me pasó en la tercera torre. Tenía ganas de golpear a alguien al pasarme eso. Si el juego me pide perfección y el propio juego se comporta así, no creo sea muy divertido. A ver, no soy el mejor jugador del planeta, pero sí he jugado juegos desafiantes que me gustan. Esto llega a lo frustrante por castigarte demasiado por un error. Muchos dicen que la quinta torre es la peor, pero no sé, fue la que menos me costó de hecho. Odié más la segunda por sus cajas explosivas con poco tiempo de reacción. Pero la tercera... ¡Conche tu madre! Odio esta torre debido a que el framerate se iba a la mierda en esa parte. Podía escuchar a mi Switch pidiendo que le pegara un tiro para acabar con su sufrimiento. El juego base corría bien a 30 FPS en Switch. ¿Qué pasó aquí? Y tengo entendido que en otras plataformas también ocurrían ciertos problemas, especialmente en PC con Denuvo. ¿Sega acaso tiene una parafilia con usar SDRM en sus juegos en PC? Los trials son... meh. Consisten en vencer enemigos en una determinada cantidad de tiempo, y son inconsistentes en dificultad de hecho. El segundo fue el más difícil porque el límite de tiempo es muy estricto, y el cuarto fue un chiste. Y por supuesto no puedo dejar de lado el Master Trial, ya saben, el que todo el mundo odia. Consiste en vencer a los tres jefes, Giganto, Wyvern y Knight de forma consecutiva, un boss rush básicamente. No me molesta el nerfeo del parry, porque aquí debes hacer el timing en lugar de poder mantener ambos botones y activarlo automáticamente. Así es como debió ser siempre. El problema no es solo que el timing es súper estricto, pero solo tienes 400 rings y los vas consumiendo por ser Supersonic, y no te reponen rings en el trial. Debes ser casi perfect o no podrás ganar todas las peleas a tiempo. Me tomó como 5 intentos. Pero no fue para mí lo más frustrante del juego. Honestamente las torres me molestaron más. Pero entiendo la molestia de muchos, porque no es un trial corto, así que fallar y tener que hacer todo de cero es un fastidio. Y Wyvern es el peor porque le gusta hacerte perder el tiempo. Por último, el nuevo jefe final. Lo dejo aquí porque es lo más mixto del DLC para mí. Es más épico que el del juego base, y requiere usar el Perfect Parry para ganar. El problema es lo poco intuitiva que es. A ver, debes atacar el cable en su cabeza para evitar que regenere su salud, dañarlo lo suficiente para que abra su espalda, usar un side loop en esta para tomar su arma, y luego seguir atacando. Cuando chucha el juego te dice esto, especialmente lo del cable. Sonic le hace target solo a la cabeza de Supreme. Para hacerle target al cable debes atacar su cabeza, presionar L o R y ver si le hace target al cable, porque a veces no pasa. O sea... estuve como media hora peleando sin avanzar porque te dicen nada. O pruebas todo y con suerte latinas, o buscas una guía. Y por supuesto están los malditos árboles que obstaculizan tu vista, haciendo que sea un infierno usar el parry. Por esta razón, si bien no será la mejor pelea del mundo, la del juego base es mejor por ser más intuitiva. Todo este tema de la dificultad ni siquiera es muy consistente, porque los desafíos de los demás personajes no son tan difíciles. ¿Por qué con Sonic decidieron elevarla tanto? Es una curva de dificultad rara. En conclusión, este DLC me dejó un sabor agridulce en la boca. Hay cosas que me gustaron mucho y otras que odié. Puedo decir que me gusta la mitad del DLC, creo. Todo lo que es usar a los nuevos personajes. Mientras todo lo de Sonic no me gustó, salvo las nuevas Cyber Stages. Eso, no soy muy fan del contenido nuevo. Lo peor que puedes hacer para mí es una dificultad no muy bien hecha, especialmente después del buen juego que fue Frontiers. Bueno, eso es todo. Si jugaron Sonic Frontiers Final Horizon, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.